Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar un tema sobre cómo ocultar o eliminar filas en Google Sheets y con el requisito de que se cumplan dos condiciones para ocultar o eliminar. El ocultamiento, la eliminación va a depender ya de la elección de cada quien. Aquí lo importante es que vamos a utilizar dos herramientas que son muy socorridas en el ámbito de la programación, que son las condicionales. Vamos a utilizar un conditional if. Aquí dejo un enlace para que consulten más sobre el tema. Y la estructura básica del condicional es si la condición se cumple o no se cumple, dependiendo de cómo se programe, se ejecuta un bloque de código que nosotros vamos a predeterminar. Bien, aquí está el ejemplo de la condición que vamos a ver. Aquí está el ejemplo del código, que lo paso de rapidito porque lo vamos a ver a detalle. Y esta es la hoja de datos que vamos a probar. Este es un artículo que preparé para una persona del foro de editores de documentos de Google, en la cual le di respuesta a su inquietud. Y como ven ustedes aquí, tengo pendiente el video y ese es uno de los motivos por los cuales estamos abordando este tema. Bien, sin más, vamos a la hoja de ejemplo. Esta es una hoja de ejemplo que proporcionó la persona que necesitaba la ayuda. Como pueden ver ustedes aquí, tenemos una serie de pedidos de helados con su número de pedidos, su cliente, su fecha, el sabor del helado y el estatus, si ya se envió o no se envió. Esta hoja está configurada para que solo las dos últimas filas, que son estas dos de aquí, cumplan con el requisito. Es decir, el requisito es que o el helado sea de vainilla o el helado sea de fresa. Y necesariamente para ocultar la fila es que tenga el estatus de enviado. Es decir, si nosotros ya surtimos o ya atendimos al cliente y ya se le entregó el helado, entonces pues ya no queremos verlo en nuestra lista de pendientes. Esa es más o menos la lógica que yo apliqué para este ejemplo. Y aquí tenemos un botón en donde vamos a depurar nuestra lista para ir quedándonos solamente con los pendientes. Bien, en este caso yo lo programé para que solo oculte las filas. Bien, podemos hacerlo para que las elimine, pero como la intención es ir probando de manera recurrente, de tal manera que veamos que el script está haciendo su función como debe, lo hice pensando para que solo oculte de momento las filas, pero igual tenemos una línea de código comentada para eliminarlas si fuera el caso. Vamos a probar, vamos a correr código, se está ejecutando la secuencia de comandos y aquí dice ya que las filas ya se ocultaron. Bien, entonces como decíamos, aquí podemos ver que ya efectivamente en esta parte izquierda ya están ocultas las filas. Vamos a quitarles el ocultamiento y podemos ver que el código está haciendo su función. Vamos a correr una vez más. Estamos en la fila 11 y 12. Corremos código. Listo. Pueden ver aquí que de la fila 10 ya se pasa a la fila 13 y es que efectivamente el código ha hecho su función. Bien, vamos a revisar. Vamos a revisar código. El código es sumamente sencillo. Podemos ver que hacemos referencia a nuestras variables. Una variable que hace referencia a nuestra hoja donde tenemos la información. Aquí podemos ver el nombre de la hoja. Vamos a constatar nada más, efectivamente. Y luego vamos a obtener la última fila de esa hoja de cálculo con datos. En este caso la última fila correspondería a la fila 12. Eso es lo que estaríamos obteniendo aquí con la variable última fila. Y por último, nuestra tercera variable que vamos a necesitar es obtener todos los datos que tenemos
en la hoja de cálculo, es decir, prácticamente serían todos estos. ¿Cómo los obtenemos? Con el método getRange, en donde 2 hace alusión a la fila, el segundo elemento hace referencia a la columna, es decir, estamos hablando de fila 2, columna 2. Aquí tenemos entonces la fila 2, aquí sería la columna 2, es decir, a partir de aquí vamos a determinar nuestro rango. Luego, última fila, entonces ya dijimos que última fila siempre va a ser el 12, entonces estaríamos analizando hasta ahí. Luego nos dice que hasta la columna 6, entonces nosotros prácticamente estaríamos haciendo esto. Este es el rango que vamos a ocupar para realizar el análisis. Si oyeron un ruido por ahí extraño, es de mi mascota que anda haciendo sus travesuras por ahí. Bien, entonces seguimos. Entonces con datos vamos a obtener todo ese rango de datos. GetDisplayValues es que nos está haciendo referencia a todos los valores, y utilizamos DisplayValues porque tenemos fechas. Si quisiéramos trabajar con fechas, es mejor que GetValues, pero eso lo veremos en otro momento. Bien, aquí tenemos el bucle for, que abarca hasta la parte sombreada, y el bucle for va a recorrer o va a iterar todos los datos, hace alusión a todos los datos que existen en esta variable, y va a ir recorriendo de forma cíclica, revisando cada fila hasta ver que se cumpla la condición. En este caso i corresponde a cada fila, es decir, el primer i sería este, y luego haría este recorrido, luego este, y así sucesivamente hasta terminar con la última fila. Y el número 3 corresponde a la columna que va a estar analizando. Recordemos que en Google AppScript los índices empiezan en 0, entonces sería 0, 1, 2 y 3. Por eso aquí podemos ver que tiene el número 3. Es decir, si la columna 3 es igual a vainilla, aquí podemos ver que la primera fila que va a revisar sí cumple con el requisito, con el primer requisito, porque sí es igual a vainilla, pero el segundo requisito es el status. Si la fila I4, datos I4, significa que es la columna de status y tiene que ser enviado. Entonces en este caso no cumple con el requisito, ¿verdad? Y el segundo requisito es que, o sea, o es sabor vainilla o es sabor fresa. Y en los dos casos el status debe decir enviado. Como ya dijimos, la lógica es que si ya le dimos el helado a la persona, necesitamos que se quite de la lista visualmente para poder atender otro pedido. Y entonces con el método, con este método vamos a ocultar la fila que estamos analizando, donde simplemente si se cumple, oculta la fila. Al último haremos un flush para que actualice de manera visual nuestra hoja de cálculo lo que está pasando en realidad en código. Si nosotros se lo quitamos, lo que va a pasar es que va a terminar el código y no lo vamos a ver hasta que hayamos dado aceptar en la alerta, que es la última línea de código que tenemos aquí, que es una alerta que se puede omitir, que no pasa nada, igual que en el flush. Estas dos líneas no son necesarias para el trabajo, pero las tenemos aquí para, en el caso del flush, para que nos actualice de manera rápida, y esta para que nos diga que el código ya terminó. Y eso es así de fácil, así de sencillo. Como podemos ver, una vez más vamos corriendo código y aquí podemos ver que ya las ocultó. No hemos dado ni siquiera aceptar, pero bueno, ya están ocultas. Y esto sería todo. Espero que esta información les sirva para que lo puedan adaptar a su caso particular. Les recuerdo que
se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan el video con más personas. Nos vemos en un próximo video.